Hola jóvenes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema eh, que estábamos viendo en la clase pasada, que tiene que ver precisamente con la espermatogénesis. Pero ahora lo vamos a ver ya un poquito más eh, diferenciado entre lo que es la espermatogénesis y la ovogénesis. Más que nada algunas características de estos dos procesos tan importantes para la fecundación. Recuerden que el tema es fecundación sexual. ¿Cuál es la fecundación que tienen los seres humanos? ¿Cómo es que nosotros llevamos a cabo la reproducción? Para eso todo empieza con este proceso precisamente de crear lo que son las células masculinas y femeninas. Vamos a compartir la pantalla para ver un poco del tema. Aquí tenemos la presentación que dejamos inconclusa la vez pasada. Entonces, si recuerdan, habíamos visto que existen diferencias y existen similitudes entre lo que es la ovogénesis y la espermatogénesis. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar con la espermatogénesis, precisamente, no porque sea más importante, pero aquí en la presentación es la que tenemos primero. Habíamos comentado en la clase pasada que la espermatogénesis se lleva a cabo en los órganos reproductores del hombre y de la mujer. En el caso del hombre, pues son precisamente los testículos, y en el caso de la mujer vienen siendo los ovarios. Estos son los órganos reproductores que nosotros tenemos prácticamente desde antes de nacer. Recuerden que un ser humano a los 3 meses de vida intrauterina pues ya está perfectamente formado. Es un ser humano que se encuentra de un tamaño menor, pero ya tiene todos sus órganos formados. Platicábamos también en la clase pasada sobre la situación de los óvulos que están presentes en la mujer prácticamente desde su nacimiento. Ahorita lo vamos a comentar un poquito más adelante. Muy bien, entonces, este proceso de espermatogénesis se desarrolla obviamente en los testículos, y esta espermatogénesis tiene una duración aproximada de 65 a 75 días en la especie humana, que puede variar en las diferentes especies, en los diferentes seres vivos que realizan una espermatogénesis. ¿Cuándo empieza la espermatogénesis? Habíamos comentado en la clase pasada que, a diferencia de la ovogénesis, que empieza prácticamente desde la formación del feto en el vientre materno, la espermatogénesis empieza cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios, que estamos hablando de la adolescencia, ¿no? Y esta continúa durante toda la vida del ser humano, del hombre, ¿no? A diferencia de la mujer, que la ovogénesis termina cuando aparecen los primeros síntomas ya del declive digamos, del aparato reproductor femenino, que es cuando aparece la menopausia, precisamente. ¿Qué es la menopausia? Precisamente cuando el ovario termina sus funciones, por así decirlo, termina sus funciones laborales, y ya no produce óvulos, o ya no los madura, porque los óvulos van a seguir ahí presentes en sus ovarios durante toda su vida, siempre y cuando no les sean retirados quirúrgicamente. Esos óvulos, esos ovarios van a permanecer en la mujer durante toda su vida, pero ya la maduración de los óvulos para una fecundación ya no va a ser posible. Y a diferencia de la mujer, pues el hombre continúa produciendo espermatozoides durante toda su vida. Es por eso que luego encontramos casos en que personas muy grandes, ya de 70, 75, 80 años, pueden seguir teniendo hijos, porque tienen una producción todavía de espermatozoides. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo? Habíamos platicado que nosotros tenemos los espermatogonios en los testículos de manera inmadura. Están ahí guardaditos, y cuando viene la primera división, que en este caso es mitótica primero, tenemos una producción de espermatocitos. Es decir, es cuando empieza la maduración de los espermatogonios, viene la división celular para que se haga una producción que sea bastante fuerte. Esta producción, recuerden que cuando hay una eyaculación en el ser humano, se
se eyaculan miles o cientos de miles de espermatozoides para llevar a cabo una fecundación. Entonces, la producción, la espermatogénesis debe de ser muy, muy, muy grande esa producción. Cuando un hombre tiene una producción baja de espermatozoides, pues bueno, puede caer en problemas de infertilidad. Entonces, es necesario que haya una producción alta de espermatozoides para garantizar la fertilidad del macho, se puede decir. Se oye medio feo, ¿no? Porque luego nos metemos en problemas de machismo y cosas así, pero en realidad para la naturaleza pues es macho y hembra, ¿no? Ahí no hay problema con la palabra. Para la biología es correcto decir hembra y macho. Y ahí sí, pues sí, el macho es el que produce millones de espermatozoides para garantizar una fecundación. Entonces, la mitosis se lleva a cabo de los espermatogonios. Hay una división celular que, recuerden que en la mitosis no hay una división cromosómica, ¿no? E incluso en la primera división meiótica no hay una división cromosómica, porque necesitamos garantizar que cada uno de los espermatozoides tenga 23 cromosomas. De 46 nos van a quedar 23. Entonces, en la primera división meiótica no hay una disyunción, no hay una separación de cromosomas. Aquí es importante resaltar el concepto de disyunción. Disyunción es cuando los 46 cromosomas que están agrupados en 23 pares se separan, ¿sí? Les ponía el ejemplo yo como un cierre. Cuando nosotros vamos abriendo un cierre, se van separando los dientes de ese cierre. Al igual, cuando tenemos agrupados los 23 pares de cromosomas dentro de nuestras células, cuando éstas se dividen, hay una disyunción, es decir, se van a partir a la mitad los cromosomas para quedar 23 y 23. Entonces, es en la segunda división meiótica cuando se producen las espermátidas, que son espermatozoides, pero todavía en estado latente, es decir, están preparados para cuando sea necesario madurar y ser expulsados para una fecundación. Entonces, son espermátidas. De un espermatogonio se producen 4 espermátidas, que, como les decía, son espermatozoides, pero que todavía se encuentran inmaduros para llevar a cabo un trabajo de fecundación. Bueno, entonces, estas espermátidas se van a convertir en espermatozoides. Para ello, van a reducir su citoplasma, el núcleo se alarga y queda partes muy definidas de un espermatozoide, ¿no? El núcleo va a quedar obviamente en la cabeza del espermatozoide, porque finalmente la cabeza del espermatozoide es lo que va a penetrar el óvulo, es lo que va a formar la célula nueva, el huevo cigoto que habíamos hablado. Si recuerdan, cuando se une un espermatozoide con un óvulo, se forma un huevo o cigoto, ¿no? Entonces, ahí dentro de la cabeza van a quedar todas las características de esa célula, el núcleo, el citoplasma e incluso la membrana, ¿no? Pero van a formar un cuello y se va a originar un flagelo, que si recuerdan, el semestre pasado insistimos mucho en el hecho de que solamente las células que se llaman espermatozoides tienen flagelo en nuestro cuerpo. Son las únicas células humanas que tienen flagelo, los espermatozoides. ¿Por qué? Pues precisamente el flagelo es el que le ayuda al espermatozoide digámoslo, a nadar en medios húmedos, a avanzar hacia el útero y posteriormente hacia el ovario a través de las trompas de falopio para llevar a cabo la fecundación del óvulo, ¿no? Aquí depende, obviamente, qué tanto camino tiene que recorrer el espermatozoide, depende de la posición del óvulo, ¿no? Si está dentro del ovario, si está en la trompa de falopio o si está ya dentro del ovario, ¿no? Del útero, Ya cuando lo tenemos en el útero, pues prácticamente el recorrido del espermatozoide va a ser menor. Entonces, la espermatogénesis consta de 3 etapas bien definidas, ¿no? Lo que es la multiplicación, que les decía yo que en la multiplicación hay divisiones mitóticas abundantes, pues porque, insisto, deben de producirse millones de espermatozoides para llevar a cabo una fecundación. A pesar de que solamente va a fecundar uno, muchos espermatozoides mueren durante el camino. Es como si emprendieran una travesía y fueran azotados por diferentes fenómenos que van a diezmarlos. Es decir, muchos de los espermatozoides van a morir y van a quedar en el camino.
Por eso mucho se ha insistido en que cada ser humano es producto de una victoria, de una gran carrera que tuvimos nosotros en ese proceso de reproducción, en ese proceso de fertilización. Cada uno de nosotros somos el espermatozoide que ganó la carrera a otros millones de espermatozoides, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que haya muchos. Lo que es la vagina y el útero, pues son medios que pueden ser agrestes o que pueden ser difíciles para que sobrevivan los espermatozoides. Y es precisamente el semen, el líquido, que de alguna manera protege y garantiza que los espermatozoides tengan una protección para llevar su trabajo a finalizar. Recuerden, el objetivo del espermatozoide es introducirse a un óvulo para llevar a cabo la fecundación, para producir la vida, ¿no? Entonces les decía, la multiplicación sería la primera etapa, después el crecimiento y por último la maduración. La maduración se lleva a cabo en el momento que los espermatozoides van a ser utilizados, en el momento que existe una relación o un contacto sexual entre un macho y una hembra. Bueno, en teoría, ¿verdad? Ya en la práctica existen otro tipo de situaciones que no voy a mencionar porque no es el tema. Muy bien, la maduración de los espermatozoides se lleva a cabo con este proceso de inicio de una relación sexual, ¿no? Pero, ya lo dijimos, los espermatozoides se van a formar de tres partes muy puntuales. Y la cabeza, que como les decía, va a ser la que va a contener las características de la célula. Ahí va a haber mitocondrias, va a haber ribosomas, va a haber núcleo, va a haber, por supuesto, la información genética que tiene nuestro cuerpo, ¿no? La información genética que tenemos nosotros en cada una de nuestras células, porque las vamos a heredar a nuestros descendientes, ¿no? A nuestros hijos. Son ellos los que van a recibir esa información genética. Entonces, no puede estar ni en el cuello y no puede estar tampoco en el flagelo, porque finalmente el flagelo al momento de introducirse el espermatozoide al óvulo se va a perder, se va a desechar, ¿no? Entonces tenemos la cabeza, el cuello y la cola. En este caso le llamamos flagelo, ¿no? La primera, obviamente, como es la que contiene los cromosomas, la que contiene la herencia que habíamos hablado, pues es la mayor. Y en la punta, fíjense, existe una parte muy importante que se llama acrosoma, ¿no? Ese acrosoma contiene enzimas muy específicas, muy importantes. El acrosoma, al momento de entrar en contacto con el óvulo, va a liberar, el acrosoma va a liberar esas enzimas de las que les estoy mencionando, que ahorita no tengo el nombre de estas enzimas en la mente, pero las va a liberar ¿para qué? Pues para perforar la membrana o la envoltura que tiene el óvulo, ¿no? Entonces, esa es la misión del acrosoma. Entonces, en la cabeza del espermatozoide tenemos prácticamente una célula eucariota muy compleja que contiene todo lo que ya mencionamos, ¿no? En el cuello se va a localizar el centrosoma y las mitocondrias, y la cola es el filamento que permite al espermatozoide nadar hasta el óvulo, lo que les comentaba hace un momento. ¿Sale? Muy bien. Tenemos muchos riesgos durante una gametogénesis, ¿no? Existen muchos riesgos que se corren, como en cualquier proceso, ¿no? Por ejemplo, cuando se produce, no sé, una lata, una Coca-Cola, una lata de atún, un problema que nos lleve a crear producto defectuoso, ¿no? Y como en todo proceso, la espermatogénesis no es la excepción. Entonces se busca o la naturaleza trata de que los espermatozoides sean completamente normales. Aquí nosotros podemos ver al principio de este esquema cómo sería un espermatozoide normal, totalmente bien formado y sobre todo bien distribuido, ¿no? Y en la parte derecha, donde tenemos esto que es anormal, una cabeza muy grande, es decir, un espermatozoide muy desproporcionado, y luego tenemos un espermatozoide muy pequeño. Tenemos incluso aquí un espermatozoide que tiene doble cabeza. Imagínense, si cada cabeza lleva 23 cromosomas, pues realmente este espermatozoide, si llegara a fecundar, que es muy difícil, un espermatozoide anormal es detectado inmediatamente por el cuerpo, pero si llegara a fecundar, en lugar de 46 cromosomas, crearía un cigoto
de 69 cromosomas, es decir, 23 de una cabeza de espermatozoide, 23 de otra, 23 del óvulo, estaríamos hablando de 69, lo cual no es viable, ¿no? En este caso se perdería totalmente la, la relación de cromosomas normal del ser humano, que es 46, y ese óvulo sería expulsado del cuerpo. Yo creo que ni siquiera se daría cuenta la persona que estuvo embarazada en algún momento, ¿no? Se perdería inmediatamente porque no es viable. Y así ocurren muchas situaciones. Bueno, yo no puedo definir cuántas, pero puede llegar a ocurrir. Y bueno, tenemos también un espermatozoide aquí en el centro que en lugar de dos cabezas tiene dos colas, lo cual también es totalmente normal. O tenemos un espermatozoide que es de cabeza muy delgada, un espermatozoide que tiene incluso aquí una especie de grietas o rugosidades, y un espermatozoide que tiene un cuello muy anormal, ¿no? Esto daría problemas de salud, por supuesto, ¿no? Si llegaran a fecundar, daría problemas de salud. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, pues depende, ¿no? Depende de cuál sea. Depende del conteo de cromosomas, porque se pueden originar disomías, disomía sería lo normal, más bien monosomías y trisomías, que en algún momento les voy a hablar más adelante de lo que son las, o los problemas o las anormalidades o anomalías que se pueden dar por un conteo de cromosomas diferente a lo que es lo que es normal, que son 40. Muy bien. Ese sería lo que es el proceso de la espermatogénesis. Ahora vamos a ver cuál es el proceso de la ovogénesis. Es muy similar, es prácticamente igual. La ovogénesis, la ovogénesis en este caso es un proceso similar al de la espermatogénesis, pero se lleva a cabo en las hembras, ¿sale? Se lleva a cabo en las hembras. ¿Y qué es la ovogénesis? Pues al igual que la espermatogénesis, es un proceso de formación, de maduración, de diferenciación de los gametos femeninos, que en este caso se llaman óvulos. Y se basa en un proceso, al igual que el anterior, en la meiosis, que es la disyunción de cromosomas. Aquí tenemos igual dos divisiones sucesivas y tenemos 4 células con un genotipo recombinado y la mitad de DNA. ¿Por qué la mitad? Pues por lo que les he comentado, deben ser nada más 23 cromosomas para que al unirse a los 23 cromosomas del espermatozoide nos dé otra vez una célula diploide de 46. Recuerden, les voy a preguntar, ¿qué es una célula haploide? Es aquella célula que tiene, y apúntenlo en su resumen, 23 cromosomas. ¿Qué es una célula diploide? Pues es la célula normal que contiene 46 cromosomas. ¿Qué es una célula triploide? Pues es la que les mencionaba hace rato, que se pudiera dar con un espermatozoide de dos cabezas, tendríamos 69 cromosomas, sería una célula triploide, ¿no? Que realmente es muy raro que se llegue a dar, ¿no? Puede ocurrir, pero es raro que se llegue a dar. Bueno, al igual que en la espermatogénesis, a las células primitivas se les llama ovogonias en este caso, ¿no? En el hombre se llama, bueno, en el macho se llama espermatogonia y en el caso de la mujer se llama ovogonia, ¿sí? Y se localizan en los folículos del ovario. El ovario tiene, hagan de cuenta, como una especie de panal que tiene muchas celditas en el cual están contenidos todos los óvulos de la mujer. Estos óvulos, fíjense lo que dice aquí, crecen y sufren una diferenciación para transformarse en ovocitos primarios, donde se pone en marcha la primera división meiótica, ¿sí? Dando origen a una célula voluminosa que se llama ovocito secundario, que contiene la mayor parte del citoplasma original, y una pequeña célula de la que ya hablamos cuando vimos la gametogénesis, que se llama cuerpo polar, que el cuerpo polar se va a perder. Pero fíjense lo que viene aquí a continuación y de qué era lo que habíamos hablado, ¿no? Ok, la canción. Ahí está. Ahí está. Los ovocitos primarios efectúan una segunda división meiótica en donde ya se lleva a cabo una disyunción, en donde ya se lleva a cabo una separación de cromosoma. Si recuerdan, habíamos visto que tenemos las ovogonias con 2N, que quiere decir que es una célula diploide que tiene 46 cromosomas. Y aquí viene la mitosis. Se lleva a cabo la mitosis. La mitosis se puede efectuar muchas veces, al igual que en el espermatozoide. Les decía yo que para que hubiera muchos espermatozoides debe haber muchas divisiones
meiosis, pues que no hay una separación de cromosomas, ¿no? Entonces, vamos a nosotros a producir y a producir y a producir ovogonias, porque se estima que una niña, una bebé, cuando nace ya tiene 400.000 óvulos en sus ovarios, divididos en dos ovarios. 400.000 que va a tener durante toda su vida. Pero de estos 400.000 óvulos, bueno, que en este caso serían ovocitos primarios, solamente van a madurar durante su vida 400. Esto equivale más o menos desde que empieza su primera menstruación hasta aproximadamente los 40 años, que es cuando termina el proceso de ovogénesis en las chicas, ¿no? En las mujeres. Perdón. Bueno, entonces, vamos a producir, fíjense, en la primera división meiótica de un ovocito primario, ahí va a haber una primera división meiótica en la cual vamos a tener la producción de un ovocito de segundo orden y un corpúsculo polar, que es el cuerpo polar que se va a eliminar. Entonces sería un óvulo, bueno, es decir, un ovocito de segundo orden y un cuerpo polar. Y después tenemos una segunda división meiótica en la cual vamos a tener un óvulo formado, pero ya vamos a tener 3 cuerpos polares que, como aquí lo menciona, se van a desintegrar. Esos se van a eliminar, pero de ahí va a quedar un óvulo que es bastante grande. Recuerden que la célula más grande de nuestro cuerpo es el óvulo y la célula más pequeña es el espermatozoide. Y bueno, la otra parte que les comentaba, aquí está, ¿no? El feto. Estamos hablando de un feto, es decir, en vida intrauterina, ahí se empiezan a formar las ovogonias. Pero el proceso se va a detener en la etapa de ovocito primario, ¿no? Específicamente en la profase 1, conocido como periodo de dictiotenia. Ahí se va a detener, ahí se va a pausar, pero fíjense, el feto femenino va a producir las ovogonias, va a tener ahí en los ovarios desde antes de nacer, ¿no? Y este periodo se va a mantener suspendido, va a estar en pausa hasta que aparezca la pubertad, hasta que aparecen los primeros caracteres sexuales secundarios, que en este caso va a ser por efecto de las hormonas. Estamos hablando de 12 años más o menos de edad, que como ustedes saben, chicas, los chicos no saben mucho de eso, pues puede aparecer la primera menstruación prácticamente en edades muy tempranas, ¿no? O se han detectado casos de los 8, 9 años, e incluso muy tardías, que hay niñas de 14, 15 años que apenas están teniendo su primera regla. Pero bueno, esto no importa, es muy variable, pero es ahí donde se vuelve a ponerle play a este periodo de ovogénesis que estuvo detenido durante muchos años, ¿no? Desde antes de nacer hasta la adolescencia, hasta que empieza la pubertad, ¿no? Entonces era lo que les comentaba el otro día. Cuando nosotros nacemos, cuando se lleva a cabo la fecundación, tenemos los óvulos ya guardaditos, es decir, desde antes del nacimiento las mujeres ya tienen guardaditos sus óvulos o sus ovocitos durante toda la vida hasta que empiezan, ¿no? Entonces nosotros en nuestras células que fueron formadas por un óvulo y un espermatozoide, pues tenemos prácticamente la mitad de nuestras células o parte de nuestras células que son tan antiguas como la edad de nuestra madre. Es decir, si mi mamá tiene 70 años, pues una parte de mí tiene 70 años. Si, por ejemplo, ustedes tienen ahorita 16 y su mamá los tuvo a los 20, pues ustedes ya tendrían básicamente 36, 37 años una parte de ustedes. Es interesante esto, pero es un dato curioso, ¿no? Pero bueno, ahí queda escrito. Entonces, por efectos hormonales, ya en la pubertad es cuando empieza la producción de óvulos, es cuando empieza a madurar un óvulo en el ovario izquierdo y luego después ovario derecho, ovario izquierdo, ovario derecho. Es decir, están trabajando alternadamente los ovarios para producir óvulos durante toda la vida sexual de la mujer, ¿no? Pero